Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros ya el doctor Eloy Espinosa, miembro del Tribunal Constitucional. Más adelante estará con nosotros el doctor César Nakazaki para continuar hablando de la que ha sido sin duda la noticia del día y la decisión, que es la decisión del TC de otorgarle libertad a Keiko Fujimori. Esto tras haberse presentado un habeas corpus por parte de su hermana Sachi. Doctora Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer. A ver, el doctor Ramos, le decía yo a la doctora Loza, ha dicho que hubo obstrucción, pero que todo cambió con la disolución del Congreso. Y en esto básicamente radica su argumento para el voto que ha permitido que la señora Fujimori pueda salir de prisión. Este caso nos permite ver varias cosas. Primero, no es una infidencia que habíamos concertado esta participación antes que se supiera que íbamos a votar el día de hoy. Bueno, la entrevista se la habíamos solicitado la semana pasada. Exactamente. Entonces, pero pues el giro de lo que se viene, y esto nos permite ver varias cosas. ¿Por qué se votó tan rápido, Suso? A eso voy. Pero, en primer lugar, esa imagen de que había magistrados con una mala intención intentando perjudicar a la señora Fujimori, se cae. Este caso ha sido manejado prácticamente en tiempo récord dentro del tribunal. Y si recordarás bien, justamente en un programa de este mismo canal fui yo el que le pide al ponente, por favor, programa en la vista de la causa. Entonces, no hay ninguna intención. Los jueces, Mávila, no resolvemos por consignas, por simpatías o antipatías. Resolvemos por nuestra comprensión de los casos. Y ahí podemos equivocarnos o acertar y en algunos casos conseguir convencer a los colegas de la misma posición de cada uno. Carlos, y yo no cometo ninguna infidencia porque lo ha declarado. Aquí está. Basa, sí, para un... Perú 21. Así es. Entonces, él basa básicamente su argumento en que, por un hecho que ocurre posterior a la presentación de la demanda, que es la disolución, no discutamos aquí si constitucional o no, del Congreso, entonces ya no habría el peligro de la interferencia en la actuación que podría generar una señora Keiko Fujimori, presidenta, lideresa del partido que era predominante en el Congreso disuelto. Un argumento muy respetable, pero que yo no comparto. Yo creo que el caso es un caso bastante claro. Entonces, independientemente de cualquier consideración, aquí no estamos resolviendo si la señora es inocente o culpable, si los nuevos elementos que se presentan en el caso Romero ameritan para una investigación penal o no. Lo que estábamos resolviendo es si la medida cautelar dictada por el juez Concepción Carguancho y confirmada entonces Paz, si es más de la judicatura ordinaria, entonces era o no dictada bajo los parámetros que pide la Constitución y la ley. Y yo creo que entonces los tres parámetros se cumplían y que finalmente... ¿Cuáles son esos tres parámetros? Muy claramente que estemos ante un delito con 4 años o más de posible condena, lo llama la prospección de la pena. Son 10 a 13 años. En este caso, cumplido el requisito. El segundo requisito es que hay una vinculación directa con el comportamiento. En realidad estamos hablando no de una absolución o una condena, sino de una medida mientras tanto se investiga y obviamente lo que se está investigando es cuando hay unas libretas que dicen aumentar 500 a la señora Fujimori y entonces quiere decir que puede haber el riesgo de que se haya recibido un dinero, que la sola recepción del dinero no es el problema, es si se sabe que ese dinero es obtenido por una fuente delictiva. Entonces eso lo hace la Eso es el caso Odebrecht. En efecto, eso no es el caso, si es que hay caso con respecto a otras donaciones de otras instituciones. Y el tercer elemento es si hay peligro de fuga o hay peligro de interferencia en el caso concreto. Entonces yo creo que sí habían elementos suficientes consignados desde antes para pensar que entonces había algún nivel de interferencia y la proporcionalidad de la situación concreta estaba dada ya pues porque no eran 36 meses, la Suprema había reducido esto a 18. Finalmente la señora Keiko Fujimori hubiera salido de esta prisión preventiva en abril del año que viene. Ahora, ¿cómo diría usted la señora Fujimori podría obstruir a partir de ahora, que es digamos el temor que tiene la Fiscalía, el proceso, el debido proceso y las investigaciones que están pendientes?
no me corresponde, te confieso, hacer ese análisis porque lo que nosotros... Pero su voto incluye esa reflexión, es decir, peligro de interferencia, de fuga No, sin o duda, interferencia. sin duda que incluye esa reflexión, porque finalmente lo que se está evaluando, porque nosotros no evaluamos sobre hechos futuros, evaluamos sobre los hechos presentados en el momento de la denuncia, de la demanda, perdón. Entonces, en ese momento había elementos que podían inducir a que había toda una línea de comportamiento destinada a protegerse frente a la denuncia de lavado de activos que se le había hecho. Entonces, y eso podía justificar una medida cautelar. Pero aquí pues no hay en este sentido ni consignas, ni simpatías, ni apasionamientos. Entonces el juez está para resolver los casos y a veces el vaso para ti puede estar medio lleno y para mí puede estar medio vacío. Entonces ahora, lo que sí haríamos una invocación para que se entienda a cabalidad que en cualquier caso, siempre en el tribunal hay jueces que estamos comprometidos con lo que creemos que es la defensa de los derechos y del derecho. Eso no cambia ni va a cambiar. Y desde su punto de vista, ¿no se violaban los derechos de la señora Keiko Fujimori con la prisión preventiva dispuesta por el Poder Judicial? Desde mi punto de vista, no. Y no solamente mi punto de vista. Si tomamos en cuenta, porque también lo ha comentado Ernesto, si no yo no lo podría comentar, habían 6 pedidos o 6 pretensiones. De esas 6 pretensiones, en 5 de ellas se le ha denegado lo que planteaba la señora Loza con los abogados García Belaúnde y Quiroga. 5 de 6. Y en la 6ª, entonces, Carlos tiene un voto distinto porque la justificación no es la misma que ha llevado a Ernesto, a José Luis y Augusto votar en un sentido. La justificación es otra, que es la que tú has leído. Entonces, estamos hablando de un caso que ha sido una votación compleja, difícil. Para mí va a haber un problema seguramente para ellos cómo argumentar que si es una habeas corpus que llamamos los abogados conexos, o sea, vinculada a la violación del debido proceso que lleva a la violación de la libertad personal y la mayoría dice que no hay violación del debido proceso en lo que se ha visto, y entonces ¿cómo entonces se da el problema de la libertad personal? Veremos qué justifican. Ellos tienen para, seguramente ahora tarde hoy o mañana temprano nos alcanzarán tu texto, Carlos nos alcanzará el suyo el transcurso del martes y el jueves todos daremos a conocer por escrito nuestros puntos de vista y serán publicados de inmediato en la página web del tribunal. Ernesto de la Jara, lo citaba usted, me parece, lo que ha dicho el doctor Ernesto de la Jara. Él dice, con este precedente no sola toda prisión preventiva, sino cualquier decisión judicial pasa a estar en peligro porque el tribunal ha ampliado enormemente su facultad de revisar lo resuelto por fiscales y jueces. Dice, a favor de la prisión preventiva, en el caso de Keiko, un juez de investigación preparatoria, un fiscal provincial, un fiscal superior, 3 vocales superiores, 6 vocales supremos y 3 magistrados constitucionales. En contra de la prisión preventiva y a favor de su libertad, solo 4 magistrados constitucionales, Blumes, Sardón, Ferrero y Ramos. 15 en contra de Keiko, 4 a favor, pero ganan los 4. Bueno, son las reglas del juego. O sea, las reglas del juego son que nosotros como intérprete final vinculante de la Constitución podemos revisar cualquier sentencia judicial emitida, incluso la Corte Suprema. Y en este caso, la mayoría, en el punto clave de la libertad personal de la señora Keiko Fujimori, ha decidido que no hay elementos suficientes para que esta prisión preventiva se mantenga, lo cual no quiere decir que en el transcurso de la investigación nuevamente no se pueda pedir una prisión preventiva. Entiendo que se puede hacer. Se puede hacer. Es decir, si se incluyera, por ejemplo, el testimonio de Jorge Yoshiyama, ¿esto podría cambiar? Esto ya es parte de las responsabilidades del juez penal y del fiscal. Ellos tendrán que evaluar, entonces... ¿Cree usted que fue determinante el hecho de que no se incluyera el testimonio de Jorge Yoshiyama para la votación? Yo creo que no lo veo como un tema determinante. Yo creo que aquí el voto, que yo respeto mucho su calidad personal y profesional de mi buen amigo Carlos Ramos, entonces la consideración que él plantea de que el asunto es antes con la disolución del Congreso y después de la disolución del Congreso es lo que define una situación donde había 2 maneras de entender las cosas y que confluían en 2 respuestas completamente opuestas.
Entonces, al plantearse una posición distinta, pero que llega a la conclusión en términos de votos, que entonces hay 4 de 7 que están de acuerdo, eso es lo que finalmente, en un sentido, eso es lo que define la sentencia. ¿Reconoce usted, como el doctor Ramos, que hubo obstrucción a la justicia? Bueno, yo creo que a la hora de que se presentó la demanda había elementos suficientes para que la Fiscalía pidiera al juez Concepción Carguancho y fuera ratificado por los restos de los jueces del Poder Judicial elementos como para que por lo menos ese riesgo existiera. Y eso no quiere decir que la señora sea culpable o inocente, o no quiere decir que efectivamente ella haya hecho interferencia, sino que la evaluación en un escenario cautelar Mávila es sobre situaciones probables. La medida cautelar es para proteger un trámite o un resultado. No necesitamos evidencia, sino una diligencia razonable de análisis de situaciones. Usted no ha tomado en cuenta el factor del doctor Ramos, que es la disolución del Congreso. Por lo tanto, para usted, ¿continúa siendo un peligro de obstrucción ahora? ¿Existe esa posibilidad? Sí, y eso es lo que nos lleva a votar. Aun cuando la señora no tenga hoy la fuerza política que tenía. Porque la discusión va por otro lado. La discusión va por una situación que aquí se ha planteado y que creo que se incurre en un error. Este caso no es igual que el caso Humala Heredia. En el caso, ¿y dónde está la principal diferencia? Ahí está. Ahora lo explico en 2 palabras, porque el tiempo aquí es oro. Entonces, el tema en el caso Humala Heredia era: no hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema. La Corte Suprema entonces deniega la posibilidad de conocer en casación y después, cuando se plantea una queja, recurso último que se tiene cuando no te permites, le deniega. Entonces, allí no hay un pronunciamiento final de la máxima instancia del Poder Judicial sobre la situación concreta que está planteando. Eso no pasa en el caso Fujimori. En el caso Fujimori la Corte Suprema se pronuncia y en todo momento la discusión es si 18 meses o 36. En ningún momento la discusión es absolvamos. Y absolvamos sin dejar un escenario cautelar mínimo, porque ya no hay ni comparecencia restringida, ni impedimento de salida. No hay ninguna medida cautelar en este momento que quede firme a partir del día viernes para la señora Fujimori. Entonces, ¿qué pasó en el caso Humala Heredia? Es la excepción a lo que ha sido la regla de la jurisprudencia del tribunal. La regla de la jurisprudencia del tribunal es: si yo estoy discutiendo un tema en el Poder Judicial y estoy discutiendo ese mismo tema en el Tribunal Constitucional, pues termine usted de discutirlo en el Poder Judicial y nosotros, mientras tanto, le declaramos improcedente la demanda. No podemos entrar a tallar si usted ya buscó la defensa de la judicatura ordinaria. Y eso es lo que ocurrió en este caso. Entonces, aquí, por eso, hay 3 magistrados que estamos por la improcedencia, porque sí hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema, hubo un pronunciamiento de la máxima instancia, y en el cual no encontramos vicios para poder levantar la decisión tomada en su momento por el Poder Judicial. De acuerdo, pero doctor. Mayorías mandan. Última pregunta. ¿La doctora Ledesma reveló finalmente quién la presionó? La doctora Ledesma está coordinando, según tengo entendido, con la Fiscalía de la Nación todo lo que es la dinámica de los testimonios que tiene que hacer, y en esa dinámica anda. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con el doctor César Nakazaki para terminar de analizar la noticia del día, el fallo del TC a favor de Keiko Fujimori.